Seguimos con la lectura del libro Las dos repúblicas o Roma o los Estados Unidos, en el capítulo número 13 que lleva por título La legislación original del domingo, en su tercera parte. Entonces, como hemos visto por tantas pruebas que el sol era la deidad principal en este nuevo reino de Dios, el obispo procede a dibujar para la edificación del amante emperador de Apolo la siguiente imagen de él como el sol en carro atravesando el mundo, y define positivamente el sistema de gobierno como una monarquía de Dios, siguiendo el modelo divino original. Él es quien le nombra esta fiesta actual en el sentido de que lo hizo victorioso sobre todos los enemigos que turbaron su paz. Él es quien lo muestra como un ejemplo de verdadera piedad para la raza humana. Y así nuestro emperador, como el sol radiante, ilumina a los más lejanos súbditos de su imperio a través de la presencia de los césares, como con los rayos lejanos y penetrantes de su propio brillo. Para nosotros que ocupamos las regiones del este, que ha dado un hijo digno de sí mismo, un segundo y un tercero respectivamente a otros departamentos de su imperio, para ser, por así decirlo, brillantes reflectores de la luz que procede de él mismo. Una vez más, teniendo enjaizados, por así decirlo, bajo el mismo yugo, los cuatro más nobles césares, como caballos en el carro imperial, se sienta en lo alto y dirige su curso por las riendas de la santa armonía y concordia, y él mismo en todas partes presente y observador de cada evento, atraviesa así todas las regiones del mundo. Por último, investido como está con una apariencia de celestial soberanía, dirige su mirada hacia arriba y enmarca su gobierno terrenal según el modelo que ese divino original, sintiendo fuerza en su conformidad a la monarquía de Dios. Esto es evidencia suficiente para demostrar que el sistema de gobierno establecido por Constantino y los obispos fue considerado como de hecho el reino de Dios. Las leyes, por lo tanto, siendo leyes del reino de Dios, necesariamente tenían un carácter religioso, y que tal se llevó a cabo según sea el caso, se aclara con el siguiente pasaje. Nuestro emperador, siempre amado por él, quien deriva la fuente de imperial autoridad desde arriba y es fuerte en el poder de su título sagrado, ha controlado el imperio del mundo durante un largo periodo de años. De nuevo, ese conservador del universo ordena estos cielos y la tierra y el reino celestial de conformidad con la voluntad de su Padre. Aún así, nuestro emperador, a quien ama, trayendo a los que gobierna en la tierra la única palabra engendrada y salvador, los convierte en súbditos idóneos de su reino. Como el obispo del emperador era hacer que la gente, como el objetivo del emperador era hacer que la gente estuviera en forma de súbditos de este reino de Dios, la ley dominical fue clara en los intereses del nuevo reino de Dios y por tanto era solo religioso. Esto es aún más probado por la tercera cuenta. El propósito de la primera ley dominical fue para que el día se dedique con menos interrupciones a los propósitos de la devoción. Esta es la traducción de Neander de la declaración de Sozomen sobre el cierre de la primera ley de oficinas públicas los viernes y domingos. La traducción del pasaje es la siguiente, del profesor Waldorf. También ordenó la observancia del día llamado el Día del Señor, que los judíos llaman el primer día de la semana, y que los griegos dedican al sol, como igualmente el día antes del séptimo, y ordenó que ningún asunto judicial o de otro tipo debe realizarse en esos días, pero que Dios sea servido con oraciones y súplicas. Tal, por tanto, fue el carácter de la intención de la primera promulgación respecto al domingo, y de la segunda ley del domingo tenemos una declaración igualmente clara que tal era su propósito. Además, en alabanza de Constantino el orador episcopal dice, también ordenó que un día debería ser considerado como un día de especial ocasión para el culto religioso. Eusebio.
Y al nombrar las grandes cosas que Cristo había sido capacitado para lograr con la ayuda de Constantino, cierra todos los elementos en los que podría basarse una demanda civil, continuando con las siguientes palabras. ¿Quién más ha mandado a las naciones que habitan los continentes y las islas de este poderoso globo para reunirse semanalmente en el día del Señor y para observarlo como una fiesta, no precisamente para el mismo cuerpo, pero para el consuelo y vigor del alma mediante la instrucción en la verdad divina? Como el propósito de la ley dominical era apartar el día con fines de devoción para la comunidad y el vigor del alma mediante la instrucción de la verdad divina y por culto religioso, se sigue inevitablemente que la legislación era completamente religiosa. Esto es aún más apoyado por la cuarta cuenta. El título que le da al día Constantino en el edicto es distintivamente religioso. Es Venerabili Die Solis, venerable día del sol. Este fue el título religioso pagano del día y para todos los paganos era sugerente del carácter religioso que se adjunta al día como el especialmente dedicado al sol y su culto. Un acto adicional del propio emperador a este respecto no ha dejado lugar a dudas razonables de que la intención de la ley era solo religiosa. Como intérprete de su propia ley e indicando claramente su intención, elaboró la siguiente oración que hizo que los soldados repitieran en concierto en una señal dada todos los domingos por la semana. Te reconocemos como el único Dios, te consideramos nuestro Rey e imploramos tu socorro. Por tu favor hemos obtenido la victoria. A través de ti somos más poderosos que nuestros enemigos. Damos gracias por tus pasados beneficios y confiamos en ti para futuras bendiciones. Juntos te rezamos y te suplicamos que guardes a salvo y triunfante a nuestro emperador Constantino y sus hijos piadosos. Sin embargo, si todavía hubiera en la mente de alguna persona una duda persistente sobre si el domingo de Constantino en la legislación era solo religiosa, sin ningún pensamiento civil de carácter cualquiera, incluso esto debe ser ciertamente eficaz y eliminado por el quinto conteo. Fue en virtud de su oficio y autoridad como Pontifex Maximus y no como emperador que el día fue apartado para este uso, porque era la única prerrogativa del Pontifex Maximus para nombrar días santos. En prueba de esto tenemos una excelente autoridad en la evidencia de dos testigos competentes. Aquí está el primero. El rescripto de hecho para la observancia religiosa del domingo fue promulgada para todo el Imperio Romano. Sin embargo, a menos que tenga prueba directa de que el decreto establecía la razón cristiana de la santidad del día, se puede dudar si el acto no sería recibido por la mayor parte del imperio. Como una mera adición al festival fasti del imperio, como procediendo enteramente de la voluntad del emperador o incluso basado en su autoridad como sumo pontífice, porque tenía el poder plenario de designar días festivos. Es cierto que esta afirmación está matizada por las cláusulas, a menos que tuviéramos prueba directa de que el decreto establecía la razón cristiana de la santidad del día, pero esta calificación es totalmente eliminada por otra declaración del mismo autor que dice lo siguiente. El rescripto que ordena la celebración del sábado cristiano no alude a su peculiar santidad como institución cristiana. Es el día del sol que debe ser observado por la veneración general. Pero el creyente en el nuevo paganismo, del cual el culto solar era la característica, podría conseguir sin escrúpulos en la santidad del primer día de la semana. Esto es confirmado por otra autoridad de la siguiente manera. No hay ninguna referencia en su ley ni al cuarto mandamiento o la resurrección de Cristo. Schaff. Por tanto, como se admite que a menos que tuviéramos pruebas de que el decreto expuso la razón cristiana de la santidad del día,
era simplemente agregar un festival más al fasti del imperio, cuyo nombramiento estaba en el poder plenario del Pontifex Maximus. Y como es dicho claramente que no existe tal prueba, esto prueba claramente que la autoridad para el nombramiento del día residía en el oficio del Pontifex Maximus y esta autoridad era totalmente religiosa. Nuestro segundo testigo testifica lo siguiente. Una ley del año 321 ordenó tribunales, comercios y talleres para ser cerrados el día del sol y él, Constantino, envió a las legiones para ser recitado este día una forma de oración que podría haber sido empleada por un adorador de Mitra, de Serapis o de Apolo, tan así como por un creyente cristiano. Esta fue la sanción oficial de la antigua costumbre de dirigir una oración al sol naciente, en la determinación qué días deben considerarse santos y en la composición de una oración por uso nacional. Constantino ejerció uno de los derechos de él como Pontifex Maximus y no le sorprendió que lo hiciera. Frente a pruebas como esta, intentar dar a la legislación dominical de Constantino un carácter civil, por decirlo menos, parece surgir de un deseo de tenerlo, por lo tanto, en lugar de un deseo de dar los hechos simplemente como ellos lo son. El Concilio de Nicea en el año 325 dio otro impulso al movimiento dominical. Decidió que la costumbre romana de celebrar la Pascua el domingo solo debía seguirse en todo el imperio. El Consejo emitió una carta a las iglesias en el que se encontraba el siguiente pasaje sobre este tema. También tenemos una gratificante inteligencia para comunicarle a usted a la mitad de juicio sobre el tema de la fiesta santísima de Pascua, porque este punto también ha sido felizmente resuelto a través de sus oraciones. Así que todos los hermanos en el este que hasta ahora han mantenido esta fiesta, cuando los judíos lo hicieron, de ahora en adelante se conformará con los romanos y con nosotros, y a todos los que desde los tiempos más remotos han observado nuestro periodo de celebración de la Pascua. A esto siguió una carta de Constantino Augustus a las iglesias, en el que sobre este punto dijo: habiendo sido considerada la cuestión relativa al día santísimo de Pascua, se determinó de común acuerdo que sería apropiado que todos lo celebren en un mismo día en todas partes. Y en primer lugar me pareció muy inadecuado en la celebración de esta fiesta sagrada para que sigamos la costumbre de los judíos, un pueblo que, habiendo imbuido sus manos en un ultraje atroz y así contaminado sus almas, están merecidamente ciegas. Entonces no tenemos nada en común con el pueblo más hostil de los judíos. Seguramente nunca deberíamos sufrir. La Semana Santa se celebrará 2 veces en un mismo año. Pero incluso si estas consideraciones no fueron presentadas ante ti, se convirtió en tu prudencia en absoluto tiempo para cuidar, tanto con diligencia como con oración, que la pureza de tu alma no debe en nada tener comunión o parecer estar de acuerdo con las costumbres de los hombres tan absolutamente depravados. Desde entonces, era deseable que esto se modificara de tal manera que no debería tener nada en común con esa nación de parricidas y de aquellos que mataron a su Señor. Y dado que el orden es un devenir que es observado por todas las iglesias del oeste, sur y norte, y algunas también en el este, de estas consideraciones, todo en esta ocasión lo he considerado conveniente y prometí yo mismo que sería satisfactorio para su prudente penetración que lo que se observa con tanta unanimidad de sentimiento general en la ciudad de Roma, en toda Italia, África, todo Egipto, España, Francia, Gran Bretaña, Libia, toda Grecia y las diócesis de Asia, Ponto y Cilicia, tu inteligencia también estaría de acuerdo fácilmente. Reflexioné también que no solo hay un mayor número de iglesias en los lugares antes mencionados,
pero también que esto en particular es una obligación sumamente sagrada, que todos deben tener en deseo común a cualquier razón estricta que parezca exigir y que no hay comunión con el perjurio de los judíos. Pero para resumir las cosas brevemente, se determinó de común acuerdo que la fiesta santísima de Pascua se solemnice en una y el mismo día, porque en una solemnidad tan sagrada cualquier diferencia es indecorosa y es más loable adoptar esa opinión en la que no habrá una mezcla de extraños errores o desviaciones de lo que es derecho. Por tanto, estas cosas así ordenadas, recibiréis con gusto este mandato celestial y verdaderamente divino, porque todo lo que se hace en las sagradas asambleas de los obispos se refiere a la voluntad divina.